las presentaciones. Primero la entrega del trabajo. Va a ser el día 12 de abril. Viernes 12 de abril. El próximo viernes, ¿ya? Por lo tanto tendría esta semana y la próxima para el trabajo, ¿ya? Esta entrega del trabajo comprende informe, el PDF y presentación. ¿Ya? Esa entrega del trabajo me la deben mandar al correo. Les voy a mandar de nuevo el correo. Ya, ese viernes ya hasta las 8:30 de la mañana, que es donde empieza la clase. Ojo, porque el viernes empiezan las presentaciones. Entonces, día 1 de presentación. ¿Sí? Al que ustedes quieran. ¿Ya? Si quieren copiar a los dos, a lo mismo. ¿Ya? El día 1 de presentación entonces es el 12 de abril. Y el día 2 de presentación es el 16 de abril. El 12 es viernes y el 16 es el martes siguiente. Ya. Ya, chiquillos, ¿por qué esa programación? Porque ustedes tienen la solemne entre el 22 y el 26, por lo tanto las presentaciones se terminan el 16 y el viernes 19 es una clase que yo acostumbro a hacer previa a la solemne de ejercicio y de dudas respecto a la prueba. Ya. Información importante. Recordar que las presentaciones no deben durar más de 10 minutos. Ya, no es que se les vaya a descontar puntos por seguir, pero si se cumplen los 10 minutos de la presentación, yo prácticamente los voy a cortar y les voy a decir que cierren en algo rápido. Ya, la idea es que se puedan comunicar, lo hablamos en la primera clase, de forma efectiva y de forma que no aburran tampoco a la audiencia, en este caso sus propios compañeros. O sea, no más de 10 minutos debería durar la presentación del proyecto. El día 1 de presentación se van a presentar los grupos, estos grupos confirmados también por el campus. Para que se vayan preparando, son 10 grupos. El día 1 se va a presentar el grupo O. El grupo 1, el grupo 3, el grupo 5, el grupo 7 y el grupo 9. 2, 4, 6, 8, 10. Ese es el orden de presentaciones. Para el la segunda entrega, que es antes de la solemne 2, esto se va a invertir. Ya, así que a todos les va a tocar presentar un día antes, el segundo día de presentación. ¿Ya? Para que la cosa sea equitativa. Y el orden de los grupos a confirmarse de acuerdo al mismo día. Ya yo voy a elegir qué grupo va a ser el grupo A. Chiquillos, ¿dudas? ¿Información? ¿Todo claro?
Profe, para saber me va a dar Sí, pero debería ser hasta lo que veamos hasta el viernes 16 de abril. Ya, el viernes 16 de abril es como un repaso, pero yo les voy a ir informando hasta qué materia vamos pasando. ¿Ya? Debería ser hasta relaciones dinero-tiempo, que es lo que vamos a pasar ahora, y hasta la próxima clase ya que el gran temario del curso. Ya chicos, a lo largo del curso hemos visto conceptos, hemos hablado de proyectos, de realización de proyectos, materialización de proyectos, de los actores, de las claves para tener que tener en consideración para que el proyecto tenga éxito, pero todo esto se tiene que llevar a valor, a monetarizar el proyecto de forma que se haga viable y se haga rentable la inversión que ustedes puedan hacer. Ya, por lo tanto, en esta clase vamos a ver las relaciones de dinero-tiempo, vamos a ver el rendimiento del capital, cómo podemos hacer rendir un capital inicial, conceptos de interés simple, interés compuesto, que deben haberlo visto en alguno de los cursos de la carrera, las diagramas y las tablas de flujo efectivo, que es lo que vamos a ver durante todo el semestre, y las fórmulas de interés. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a hablar de capital cuando vamos a referirnos a una riqueza, que obviamente va a ser en términos de dinero, en términos monetarios, o propiedades, ¿ya?, que puedan utilizarse para generar más riqueza. ¿Ya? En el capital es importante que se debe considerar el efecto del tiempo en esta inversión. ¿Ya? Si no consideramos el efecto del tiempo, no es un capital en realidad y no es una rentabilización de capital. ¿Ya? El dinero tiene un valor en el tiempo, obviamente. 1.000.000 de pesos en el presente no es lo mismo que 1.000.000 de pesos hace 10 años, y no va a ser lo mismo que en 10 años más. ¿Ya? El rendimiento del capital, por lo tanto, se reconoce en realidad que el dinero tiene más valor hoy que dentro de un año o más tiempo, por efectos del interés o utilidad que pueda generar. ¿Ya? Y aquí también apelo a algo que ya hemos hablado en todas estas clases, el sentido común, que obviamente el sentido común habla que 1.000.000 de pesos siempre, por términos económicos, por crecimiento económico, va a valer menos que el día de mañana. ¿Ya? Por lo tanto, el valor del dinero tiene más valor, valga la redundancia, hoy que mañana, pero más que ayer. ¿Ya? Por lo tanto, a partir de este rendimiento de capital vamos a generar un financiamiento del proyecto, que en realidad es cómo lo vamos a materializar, y eso puede ser a partir de dos fuentes de financiamiento, que puede ser el capital propio y el capital de deuda. ¿Ya? Recuerden, habíamos visto términos de financiamiento. Lo ideal es que mi proyecto yo lo pueda financiar tanto con dinero propio y también con dinero o inversión privada. Y para los dos, como dice ahí en la diapositiva, voy a obtener una rentabilidad. No sé si se acuerdan en la primera clase que yo les dije que siempre es más rentable pedirle plata al banco que usar dinero propio, ¿ya? Porque el dinero propio va a rentar a una tasa de interés y el dinero prestado más el dinero propio inversión privada va a tener una rentabilidad I y una rentabilidad R. Ya esta rentabilidad en términos porcentuales va a ser I, y esta rentabilidad en términos porcentuales va a ser R más I. Ya, siendo que ese más no es un más directo, ya es una rentabilidad. Si mi inversión propia renta un 7% y la inversión privada renta un 4%, no es que en realidad sea un 11% el que yo vaya a rentar, ya es un 7 más 4, ya, ojo con ese más. Voy a poner ¿se entiende? Vuelvo a la primera clase. ¿A alguien le quedan dudas sobre esto? ¿Sobre qué
más rentable si ocupar el capital propio o ocupar el capital privado más un saco de dinero o una proporción menor de capital propio. ¿Todo claro con eso? Ya. Por lo tanto, vamos a pasar entonces, como ya vimos rendimiento de capital y que el capital tenemos que hacerlo aumentar en el tiempo o que sea el menor costo posible en el tiempo, vamos a hablar de interés simple e interés compuesto. Ya se habla de interés simple y la tasa correspondiente cuando el interés total que se obtiene o se cobra es una proporción lineal de la cantidad inicial del préstamo principal. La tasa de interés y el número de periodos de interés por los que se hizo el préstamo obviamente genera una linealidad, ¿ya? Donde el interés simple, como bien dice ahí, es igual a P por N por I, ¿ya? Donde P es la cantidad principal que se da o obtiene en préstamos, el N es el número de periodos de interés, por ejemplo en años, cuánto en 10 años que genera interés, y la tasa de interés por periodo es igual a I, ¿ya? Voy a empezar a anotar esto porque vamos en las diapositivas después ya no las fórmulas. Qué mala esta pizarra. ¿Alcanzan a ver allá lo que anoto? ¿Sí? ¿Se alcanza? ¿Algo? No. Voy a anotarlo más acá. Interés simple entonces es igual a P por N por I. Donde P es la cantidad prestada o solicitada, el N es el periodo de tiempo y el I es el interés. Entonces, si vemos un ejemplo, dice, si se invierte 1 millón de pesos durante 4 años a una tasa de interés simple del 10% anual, el interés que se obtiene va a ser de, obviamente tengo 1 millón de pesos de inversión en los 4 años a un interés del 10%, eso va a ser 400.000 pesos de interés que voy a generar en esos 4 años. Observe que la cantidad acumulada por concepto del interés percibido es una función lineal del tiempo hasta que se pague el interés, por lo general no antes de que finalice el periodo N, ¿ya? Al final todos estos intereses se pagan consumados los periodos, y eso lo vamos a entender más con los flujos de dinero que vamos a ver más adelante, ¿ya? El interés compuesto, por su parte, dice que se va a cumplir o se va a generar un interés compuesto siempre que el cobro de este, por cualquier periodo de interés, se base en la cantidad principal que resta más cualquier cargo por intereses acumulados hasta el comienzo de ese periodo. Quiere decir que yo acumulo cierto interés y ese interés se va a reutilizar para yo poder reinvertirlo, en este caso, o reacumularlo para poder pagar, ¿ya? El mismo ejemplo anterior, pero ahora con interés compuesto, dice si se invierte 1 millón de pesos durante 4 años a una tasa de interés compuesto del 10% anual, el interés que se obtiene sería de el periodo 1, ya tengo una cantidad que se invierte al principio del periodo de 1 millón de pesos, por lo tanto voy a generar intereses del 10%, quiere decir de 100.000 pesos. Por lo tanto voy a obtener una cantidad al final del año 1 de 1.100.000. Esa cantidad de dinero de 1.100.000 es la que se vuelve a calcular para la generación de intereses, al contrario del interés simple, que siempre es lineal, ¿ya? El interés simple sería 1 millón, 1 millón, 1 millón y 1 millón, y el interés generado siempre va a ser igual, son 100, 100, 100 y 100, que son los 400 que se había calculado en la diapositiva anterior, ¿ya? Por lo tanto, esos 1.100.000 generan 110.000 pesos de interés que vienen a ser el 10%, y eso genera una deuda o un interés generado capitalizado con la deuda de 1.210.000, y así sucesivamente hasta llegar al año 4, donde la cantidad de interés que se genera es de 1.464.100 pesos, ¿ya? Es más o menos que el interés simple, entonces. Más.
¿ya? Por 64.100 pesos es más, ¿ya? Como se aprecia al final del cuarto periodo, se obtiene la cantidad que ya mencionamos. Si la duración del periodo es de un año, la cifra de 1.464.100 pesos al final de los 4 periodos puede compararse con el 1.400.000 que se mencionaba antes en el interés simple para el mismo problema, ¿ya? Y esto quiere decir que el interés simple versus el interés compuesto siempre va a estar generando un interés o una rentabilidad de dinero mucho mayor en cada uno de los periodos, ¿ya? Ese delta es menor a este delta y este delta obviamente va a ser menor a este delta y esto va a tender a ser cada vez más. Si yo tengo el interés simple, entonces el interés simple es una función lineal ya lineal y el interés compuesto, a ver si se entiende el rojo, ¿no? Es una función quizás lineal ¿verdad? Pero va a tener variaciones. ¿Y por qué es importante? Esto se entiende. ¿Qué dice el eje aquí? ¿De qué? Ingreso. Periodo. Ya, y aquí se cumple, en realidad estos son delta I. Es delta I0 va a ser menor a delta I1. Ya, y así sucesivamente. Y estos tramos quizás son lineales en el interés compuesto. ¿Ya? Pero no quiere decir que todo el tramo sea lineal. Por eso es importante, que es lo que se decía en una de las diapositivas, que nosotros analizamos por tiempo vencido. Si este es el año 0, y este es el año 1, este es el año 2, y este es el año 3. En realidad yo puedo analizar entre el año 1 y el año 2 que el interés compuesto sí va a generar una linealidad. Pero si lo analizo al término de todos los periodos respecto del interés simple, sí va a representar un aumento de capital en cada uno de los periodos proporcional al interés que vaya generando. Profe, siempre el interés compuesto va a ser mayor que el simple. ¿Cómo? En todos los casos va a ser simple mayor. El compuesto es simple. Sí. Sí, porque estás generando, vas a generar un aumento de capital mayor que en el interés simple. ¿Por qué? Porque se está recalculando bajo el interés que tú generas. Por lo tanto, esa cantidad siempre va a ser mayor a la inicial. Siempre. Y esto, Profe, igual habría un caso en que sea igual, que sea un puro periodo. exacto. Que aquí en el primer caso, aquí igual. Pero cuando yo analizo, nunca voy a analizar un periodo en realidad. Siempre voy a analizar más de ciertos periodos. Pero claro, en este periodo sí se puede cumplir, porque es la inversión inicial, que es de 0 a 1. ¿Ya? Ojo chicos con ese gráfico que es simple, pero en realidad es explicativo para los dos casos que vamos a ver nosotros. Aquí en este curso nosotros vamos a hablar de interés y de rentabilidad o porcentaje de utilidad. ¿Ya? Y este gráfico se cumple para ambas cosas. Si yo hablo de interés, en realidad es que tengo que preocuparme de cuánto pagarle al banco, ¿o no? ¿Ya? Es de una deuda.
Y cuando hablo de rentabilidad o de utilidad, al final estoy hablando de la ganancia. ¿Ya? Ojo con eso, lo vamos a ver más adelante, pero esperar no se Profe, cumple tanto disculpe, ¿puede marcar mal el rojo? Que no se nota. se nota poco. Ya pedí el cambio de sala, ya me quedaron de avisar, pero voy a hablar con Bárbara ahora para que a ver si el mismo viernes nos cambiamos. Porque esta pizarra no me deja utilizar más colores. ¿Se alcanza a ver algo más ahí? Sí. Sí, algo. Voy a ocupar el negro nomás, porque el azul tampoco se ve. Ya. Por lo tanto, cuando hablo de deuda, quiero que el interés sea lo menor posible, pero cuando hablo de rentabilidad, en términos de ese gráfico, en términos de interés, entre comillas, o de rentabilidad, voy a querer que sea la máxima posible. ¿Ya? Y hay un término de equivalencia, que en realidad las alternativas que nosotros vamos a tener en este curso y que vamos a analizar, y ya hemos dicho ya que este curso es de análisis de alternativas respecto de ingeniería común, que no vemos muchas alternativas, es que deben compararse hasta donde sea posible cuando producen resultados similares, sirven al mismo propósito o cumplen la misma función. ¿Ya? Y esto tiene que ver con la elección de alternativas ocupando un mismo criterio o un criterio en realidad que nos permita tomar de buena forma una decisión. Ya hay una base equivalente en términos económicos, eso sí, tiene que ser la tasa de interés, las cantidades de dinero implicado, el tiempo de los ingresos o egresos de dinero, el pago del interés o utilidad sobre el capital invertido. Muchas veces voy a estar tomando decisiones sobre una tasa de interés similar, sobre tiempos similares, sobre un horizonte de tiempo similar. No me interesa a veces evaluar dos opciones o dos soluciones con un horizonte de tiempo muy cambiante, uno que sea, por ejemplo, 5 años y el otro sea 15 años, porque son muy distintos. La idea es que sean lo más parecido posible, y el pago de interés o utilidad sobre el capital invertido también debería ser similar entre alternativas. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? Ya, chicos, nos vamos a meter a las diagramas y las tablas de flujo efectivo, que vamos a ocuparlas siempre para determinar la rentabilidad de los proyectos y las entradas o salidas de dinero año a año, o mensuales, o dependiendo del esquema de tiempo que fijemos en cada uno de los ejemplos. ¿Ya? Y para esto vamos a tener que aprender la notación, y ahí esto se los pido que lo aprendan muy bien, porque en realidad en la solemne después va a venir todo con notación y muchas veces andan un poco perdidos. ¿Ya? Le vamos a llamar I a la tasa de interés efectivo, el periodo de interés. El N siempre va a ser el número de periodos de capitalización o de rentabilización de capital. El P es el monto de dinero a valor presente, valor equivalente de uno o varios flujos de efectivo de un punto de referencia del tiempo, llamado presente, ya lo vamos a ver particularmente. El F va a ser el monto de dinero a valor futuro, que es el valor equivalente de uno o varios flujos de efectivo de un punto de referencia del tiempo, llamado futuro. ¿Ya? Y el A va a ser una anualidad, en realidad que son flujos de efectivo al final del periodo o valores equivalentes de fin de periodo en una serie uniforme para un número específico de periodos desde el final del primer periodo hasta el último. ¿Ya? Y se me quedó una ahí que la vamos a ver igual en detalle, pero es la G, que es el radio. Uniforme. ¿Cómo vamos a construir estos flujos? Vamos a utilizar este diagrama, ¿ya? Es muy recomendable, siempre recomendable, chicos, en la solemne no hacen los diagramas, y al no hacer los diagramas no es que resten puntos, sino que se enredan ustedes mismos en un cálculo que hicieron en su máquina, en la calculadora, y en realidad haciendo el diagrama se les facilita mucho el desarrollo de ejercicio. ¿Ya? Es muy recomendable usar diagramas y tablas de flujo para las situaciones donde el analista necesita aclarar o visualizar lo que pasa cuando los flujos de efectivo suelen ser diferentes, suceden en diferentes momentos. Perdón. Voy a borrar allá para explicar un poco el borrador.
chiquillos, vamos a utilizar una línea de tiempo. Que la línea de tiempo, o línea, en realidad línea de flujo de efectivo, vamos a tener los periodos de tiempo, ¿ya? Y esos periodos, como bien dice ahí en la diapositiva, va a ir de 0, 1, 2, hasta el periodo n, por notación, ¿ya? Para la parte de abajo, voy a tener que ocupar solamente un color, lo siento, pero quizás no me deja. Pero para la parte de abajo, vamos a dejar los egresos de capital. ¿Ya? ¿Qué podría ser un egreso? Esto lo voy a anotar como ejemplo. Si yo tengo una inversión, ¿qué podría ser un egreso de capital? Algo que me genere un gasto o algo que desembolse dinero, sobre todo en el periodo 0. ¿La compra de material? Ya, es una inversión inicial. Ya, la inversión inicial es un egreso de capital. Ya, porque lo estoy gastando. Por lo tanto, hacia abajo van a ir todos estos egresos. Esta es inversión inicial. ¿Qué más podría ser un egreso de capital? En el periodo 1, en el periodo 2, en el periodo 3, ¿algún ejemplo? El costo variable y fijo. Eso también es un egreso de capital, ¿ya? ¿Qué más puede ser un... Ya, que al final son costos variables, pero lo podemos decir costos asociados a personal. Pago de impuestos, que es lo que muchos no quieren hacer. Ya, mi flujo de capital quizás en el año 1 voy a generar tantos ingresos que voy a tener que pagar impuestos. Ya, pago de intereses. Bancarios o privados, dependiendo de cómo se va a financiar su proyecto. ¿Ya? Por lo tanto, ya hacia abajo vamos a generar todos los flujos de egreso de capital. Y esto podría ser, por ponerle una variable solamente, puede ser un costo en el año 1, un costo en el año 2, y el costo en el año n quizás va a ser mayor o menos. ¿Ya? Esto es solo un ejemplo para esquematizar, no es que esto se cumpla 100%. ¿Ya? Y para la parte de arriba vamos a dejar los ingresos de capital. En la parte de intereses bancarios, ¿estaría todo en el periodo 0? No, en el periodo 0 yo solamente tengo la inversión. Ahora, ojo, es que eso lo vamos a ver más adelante, pero yo por ejemplo puedo tener mi empresa en un periodo de n años, y este es mi periodo 0 donde yo invertí, gasté plata en el periodo 1, en el periodo 2 volví a gastar plata, me quedé sin plata y en realidad el periodo 3 voy a volver a reinvertir. Y si vuelvo a reinvertir, esta es una inversión 1 y esta es una inversión 0. Si vuelvo a reinvertir en realidad, este se transforma en mi nuevo año 0 en realidad. ¿Ya? Entonces no genera interés sobre esa inversión porque es una inversión que la estoy haciendo en el mismo año. ¿Ya? El interés se genera siempre vencido el plazo, al final del plazo 1, al final del plazo 2. Por lo tanto, en el plazo 0 no hay pago de intereses, no hay pago de impuestos, no hay pago de nada porque estoy haciendo todo ese gasto de dinero, esa inversión en un periodo anterior a la puesta en marcha. ¿Vale? Ya, chicos, y para arriba los ingresos de capital, muy pocas veces en el año 0 voy a tener un ingreso de capital, a no ser que tenga un periodo intermedio de reinversión. Pero lo voy a anotar por si acaso, ¿ya?
pero muy rara vez puede haber un ingreso en el periodo cero, ¿ya? Ingreso en el periodo cero. Porque yo invierto y no puedo obtener nada si todavía no tengo funcionamiento en el año, ¿ya? Pero aquí vamos a generar los ingresos. Puede ser ingreso 1, ingreso 2, ingreso N, ¿ya? ¿Y qué podrían ser ingresos? En cualquier periodo. En cualquier periodo, algún ejemplo de un ingreso, Ventas. ¿ya? Y el más importante, si yo vendo, genero ingresos. ¿Por qué más podría generar ingresos? Puede ser un financiamiento, un bono, algo. Ya, exactamente. Es como capitalización de préstamo, en realidad. ¿Ya? Quizás puede ser un ingreso de capital que yo tenga. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a ver en el curso, yo creo que para la, no sé si alcanza a pasar en la primera o segunda solemne, pero vamos a tener un valor de rescate de bien depreciado. ¿Ya? Y la depreciación, vamos a ver si la alcanzamos a ver antes de la primera solemne. Quiere decir que yo compro un bien, ese bien se deprecia, se desgasta en su valor monetario y al final del valor monetario muy pocas veces llega a valor cero, siempre tiene un valor residual o un valor de rescate y ese valor de rescate también es un ingreso porque me permite tener un flujo de efectivo. ¿Ya? Eso principalmente. Chicos, esto es netamente notación. Si ustedes en la prueba o en los ejercicios quieren hacerlo al revés, háganlo al revés, pero siempre cumpliendo de que los ingresos hacia un lado y los ingresos hacia el otro. Muchos lo que hacen en el curso también, o en la prueba, con tal de ahorrarse tiempo, porque van a tener tiempo de sobra en la prueba, lo que hacen es mentalmente decir, si tengo un ingreso de 100 y tengo un costo de 50, voy a tener un ingreso de 50 en realidad. ¿Ya? En realidad netean los costos con los ingresos en los periodos de tiempo. Muchas veces se puede hacer, en algunos ejercicios se puede hacer, pero en otros no, porque el costo está asociado quizás a una variable, quizás el costo está asociado a una tasa de interés de préstamo y el ingreso está asociado a una tasa de interés de rentabilidad, por lo tanto no se pueden llegar y sumar, ¿ya? Así que ojo con esa pillería que ocupan, que nos sirve en todos los casos. Traten de hacerlo siempre por separado. Profe, ¿qué dice el tercer punto de ingresos? Ingreso 2, No, el ingreso del tercer punto, valor de rescate de un bien depreciado. Por lo tanto, si yo tengo un flujo de inversión que empieza en el periodo 0, que es donde yo invierto, si fuera este mi periodo 0, mi periodo 1 sería en abril del 2025, ¿ya? Si este fuera mi periodo 0, tengo un año para generar ingresos o costos, por lo tanto al año 1 yo voy a anotar qué gasté y qué se utilizó, ¿ya? Si yo hablo del tiempo 0, voy a hablar de valores presentes. Y cuando hablo de 0 en adelante, del 1, 2 hasta n, son valores futuros. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver ahora. Recuerden que 1.000.000 de pesos de hoy no es el 1.000.000 de pesos del futuro. ¿Dudas? Ya, en la diapositiva de todas maneras les puse ahí 3 pautas de la línea horizontal, una escala de tiempo con el avance de tiempo de izquierda a derecha. Los letreros del periodo pueden ser años, trimestres, mes, pueden aplicarse a intervalos de tiempo en lugar de los puntos en la escala de tiempo. Ya, ojo que
Ese intervalo ustedes se lo van a dar en los ejemplos. Puede ser año, puede ser trimestral, semestral, mensual, bianual, ya, trianual. Las flechas significan flujos de efectivo y se colocan al final del periodo. Si fuera necesario hacer una distinción, las flechas que apuntan hacia abajo representan egresos, ya, flujos de efectivo negativos o salidas de efectivo, ya lo hablamos, y las flechas hacia arriba representan ingresos, que son los flujos de efectivo positivos o entradas de dinero o efectivo. ¿Ya? Un diagrama de flujo efectivo depende del punto de vista. Si las direcciones de todas las flechas se invirtieran, el diagrama del problema sería desde el punto de vista de quien recibe el préstamo. ¿Ya? Ustedes cuando miren el flujo y lo estén mirando en la zona de ingresos, lo están mirando desde la zona de la rentabilidad, desde la inversión. Y si lo miran de la línea de tiempo hacia abajo, lo están mirando desde el préstamo que tienen que pagar, desde la interés en realidad que tienen que pagar en la inversión que hicieron. Por lo tanto, vamos a ir a las fórmulas de interés para poder aplicar estos diagramas. Ya, el primer gran valor es el valor futuro, conocido como valor presente. Dice, si se invierte una cantidad de dinero P en un punto del tiempo y la tasa de interés es I%, la cantidad de dinero crecerá hasta convertirse en una cantidad futura al final de n periodos de valor futuro. O sea, valor futuro va a ser igual al valor presente por 1 más la tasa de interés elevado a n, donde f es el valor futuro, p es el valor presente, n el número de periodos y la tasa de interés. Esto ustedes lo pueden anotar con la notación, en realidad normal, valor futuro igual a valor presente. Lo voy a anotar así porque hay, o en el semestre pasado, muchas veces ocupábamos otra notación que igual es válida, pero es dependiendo también de lo que ustedes se puedan acordar. Hay algunos que le ponen la B, valor futuro igual a valor presente, 1 más I elevado a n. Ya, esto dependiendo de cada notación. Si son consistentes, no hay ningún problema. Por lo tanto, dice, suponga que se solicitan prestados 8 millones de pesos en este momento y promete pagar la deuda principal más los intereses que se acumulen dentro de 4 años, una sola vez, después de los 4 años, a un interés del 10% anual. ¿Cuánto pagará al final del cuarto año? Por lo tanto, ¿puedo borrar por allá todavía? Acá voy a borrar. Hablando del diagrama, voy a obtener 4 periodos, ¿ya? Y dice que solicito prestados 8 millones de pesos. Por lo tanto, los 8 millones de pesos, de lo que por ahí un compañero dijo, de acá, los ingresos también pueden ser la capitalización o en realidad el reintegro del préstamo que me están haciendo. Ya, muy rara vez se puede dar. En ocasiones se puede dar. Por lo tanto, los 8 millones de pesos los dividiendo en el año 0. Aquí mi bolsillo se va a aumentar en 8 millones. Por lo tanto, lo que me están pidiendo es que al cuarto año, ¿cuánto voy a pagar de préstamo a un interés del 10%? ¿Alguien que me pueda dar el resultado? Profe, ¿el interés ingresa? ¿Cómo? ¿El interés ingresa porcentaje? Sí, el interés o el porcentaje, sí. O sea, en porcentaje me lo dividido en el 100 en realidad. El interés es 7%, equivale en realidad que es 0,1. ¿Ya? El interés es 7%, en realidad 0,07
valor, ¿ya? SI no en términos representa el porcentaje, pero en términos numéricos. Nos da 8.712.800. Perfecto. ¿Ya? Y inmediatamente aplicar la fórmula. ¿Ya? Quiere decir que mis 8 millones que me están prestando es el valor presente. ¿Ya? Por lo tanto, mi valor futuro de esos 8 millones va a ser lo que me prestaron. Los 8 millones por 1 más el interés del 10% anual. Anual, ojo con eso, ¿ya? Y quiero saber en cuánto periodo, en cuánto se transforma. Y eso les dio 11 millones 712 mil 800. ¿Ya? Por lo tanto, lo que yo espero en una prueba es que la conclusión sea el dinero que se deberá pagar al término del cuarto año serán 11.712.800 pesos. Bien, o sea, me prestaron 8 millones, tengo que devolver 11 millones, pero quizá con esos 8 millones los voy a invertir y esa inversión, si complejizo después el problema, quizá esa inversión la voy a rentabilizar tal que me va a generar ingresos cada vez mayores y esos ingresos van a ser mayores en realidad a los costos. Por lo tanto, en ese caso voy a estar bien. ¿Ya? Si no tuviera nada más, obviamente aquí no conviene, nunca conviene pedir plata así como así. Si pido 8 millones y después tengo que pagar 11 millones, ¿de dónde saco la diferencia? ¿Ya? Siempre aquí estamos hablando de rentabilizar el dinero. ¿Ya? Entonces ahí está el cálculo. Este obviamente es un interés compuesto, donde al principio lo hice en tabla para que lo vean bien. Los 8 millones al principio del primer año obviamente generan intereses del 10% anual, o sea, 800.000 pesos, por lo tanto al final del primer año voy a tener adeudado 8 millones 8. El segundo año, al principio del segundo año, en realidad mi deuda ya no es de 8 millones, es de 8 millones 8. Por lo tanto, el 10% es a los 8 millones 8, por lo tanto mi deuda va aumentando porque está calculado sobre un interés compuesto. ¿Ya? Si fuera un interés simple al 10%, esto aumentaría en 800, 800, 800 y 800. ¿Ya? Por lo tanto, el interés simple sería mucho menor. Ningún banco le presta dinero a interés simple. ¿Ya? El interés simple en realidad es solamente académico. El banco o cualquier entidad siempre le va a prestar dinero a interés compuesto capitalizado. ¿Dudas con el valor futuro? El periodo siempre es el año, va a depender Dependiendo del problema, dependiendo de tu análisis, de tu horizonte. Si el proyecto es demasiado extenso, si tu proyecto es de 50 años, quizás tu horizonte de tiempo no va a ser la evaluación de un año, quizás va a ser de 3 o 4 años. ¿Ya? Si tu proyecto es demasiado chico, son 3 años, quizás lo vas a tener que evaluar semestralmente, cada 6 meses. ¿Ya? Dependiendo del proyecto, del ejemplo que te estén dando, es cuánto tú vas a analizar, cuánto va a ser tu unidad de medida de tiempo. ¿Ya? Profe, en el gráfico de la línea de flujo efectivo, ¿cómo podríamos representar los valores que nos dan los intereses de la deuda? Son costos que tenemos que pagar. Claro, pero se pone como 880 el primer año, después los 968 y 1 millón al cuarto, ¿no es cierto? ¿O se ponen los 8 millones? No, pues, se pone esto. 8 millones 8, 9 millones 680, 10 millones 6 y 11 millones 7. En realidad lo que estoy debiendo al final del... Ah, no, tienes razón, porque no son acumulados, son 800, 880, 968 y 1 millón. Sí. Y eso tienes que sumarlo después a los 8 millones de deuda que tengo que pagar. Sí, es ese, ojo, ¿ya? Ojo con esa pregunta, estos son los acumulados en realidad. A ese después tengo que
llegar, ¿ya? Entonces, No es directo, sí, ojo. ¿Por qué no es directo? No es directo que yo ponga los 800, porque si pongo los 800 en el periodo 1, si pongo los 880 en el periodo 2, los 968 y el millón, al final no llego aquí a los 11 millones. O sea, aquí tengo que llegar, este X en realidad son 11 millones, 712, 800, ¿ya? Pero ese flujo, en realidad son los intereses adeudados por cada año, no es ponerlos directamente en la tabla. ¿Cómo los tendría que poner al primer año? ¿Cuánto tendría que ser? Los 8.800.000. Ya, pero si los pongo adeudados, ojo, este valor ¿aplica o no aplica? Ojo con la deuda, ojo cuando ustedes paguen algo, porque este ejemplo dice que yo cuánto voy a pagar al final del cuarto año en un solo pago. Por lo tanto, aquí en este caso sería directo, estoy pagando un valor de 11 millones. Pero si tuviera que pagarlo anualmente, tendría que prorratear esta deuda en cada uno de los meses, cosa que al primer año, al segundo año, al tercer año y al cuarto año la deuda sea de 1.712.000. ¿Se entiende? no vas a entender. El problema original es ese. ¿Ya? Si yo tengo 8 millones que me van a prestar, al final del cuarto año, en realidad tengo que desembolsar 11 millones. ¿Ya? Ahora, ese gráfico yo lo puedo transformar en otra cosa. ¿Ya? Y lo voy a anotar distinto. Quizás me van a prestar los 8 millones. Aquí cambia el enunciado, sí, ojo. No sería el mismo enunciado. Pero ¿qué pasa si el enunciado me dice con pagos anuales? No con pago al final del cuarto año. ¿Cuánto tengo que pagar el primer año? ¿Cuánto tengo que pagar el segundo año? ¿Cuánto tengo que pagar el tercer año? ¿Y cuánto tengo que pagar el cuarto año? Habría que dividir la deuda inicial en el periodo y sumarle los intereses de cada año. Exactamente. ¿Por qué? Porque la suma de todos estos flujos. Exactamente. La suma de estos flujos va a ser 11.712.800. Por lo tanto, este no es directo. ¿Por qué? Porque 800 más 880 más 968 más 1 millón no me da eso. En realidad tengo que hacer tengo que desmenuzar esa deuda en todos los periodos, restándole en realidad el interés adeudado, ¿ya? Y recalculándolo. ¿Se entendió? ¿Sí? Gracias. Ya chicos, valor presente conocido del valor futuro. Ya, este es 1. 2 es al revés. Vamos a obtener el valor presente dado el valor futuro. Por lo tanto, el valor presente, o P, va a ser igual al valor futuro por 1 más I elevado a menos N. Esto es lo mismo que decir valor presente es igual a valor futuro partido por 1 más I elevado a N. ¿Ya? Aquí, anoten esto, esta flecha es súper importante. Este lo estoy trasladando. Dado un valor presente, lo traslado al futuro. ¿Ya? Aquí va a ser al revés. Dado un valor futuro,
x1 lo voy a trasladar a un valor x0. ¿Ya? Yo puedo jugar con esto, no necesariamente tengo que llevarlo al periodo 0. Por conveniencia en este curso casi siempre vamos a estar llevando al periodo 0 los flujos, porque tenemos que analizarlo siempre en el presente. Yo no voy a analizar mi proyecto de inversión en 3 años más. Yo tengo que analizarlo ahora. Quiero hacerlo ahora, necesito analizarlo en el periodo 0. ¿Ya? Pero esto yo puedo trasladarlo en realidad acá, acá, y ahí va a depender del n que yo estoy analizando. Si un n igual 1, quiere decir que el valor futuro lo estoy trasladando un solo flujo hacia atrás. ¿Ya? Y ese va a ser nuestro punto 2. Por lo tanto, el ejemplo dice un inversionista, un propietario, tiene la opción de comprar una extensión de tierra, un terreno, cuyo valor será de 10 millones de pesos dentro de 6 años. Si el valor de la tierra se incrementa en un 8% anual, ¿cuánto debería estar dispuesto a pagar el inversionista por la propiedad? ¿Ya? Este es el 2. Y para el ejemplo, acuérdense de llevarlo todo más o menos a esto. ¿Cuánto es el periodo de tiempo? Dice 6 años. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Me están diciendo que el valor será de 10 millones de pesos dentro de 10 años. ¿Ya? Y el valor aquí ya dependiendo, aquí ya no son ingresos o egresos. Quizás el valor de compra va a ser una inversión. Por lo tanto el valor va a ser hacia abajo. 10 millones de pesos el terreno y el interés por ciento anual es del 8%. Por lo tanto, estos 10 millones, ¿cuánto valen hoy? ¿Lo sacaron? 6 millones. 301.000. ¿Ya? 696. ¿Seguro? Ya, 6.302.000, está bien. ¿Ya? En realidad ahí yo lo aproximé. Ustedes en la prueba, eso muchas veces estos factores les van a dar los decimales, ustedes pueden jugar 3, 4 decimales, los que quieran. Yo en la prueba no evalúo muchas veces resultados, evalúo procedimientos. ¿Ya? Si tienen el procedimiento bueno hasta cierto punto, en realidad ganan harto puntaje. ¿Ya? El valor presente en realidad es de 6.301.000, por lo tanto la respuesta en la prueba no es esa, ojo. La respuesta en la prueba es que el inversionista deberá pagar o puede pagar hasta 6.301.696. ¿Por qué hasta? Porque si pago más que esto, en realidad yo sé que el valor futuro del terreno es de 10 millones, entonces voy a estar pagando de más. ¿Ya? Este es un ejemplo con mucha información. Ustedes nunca van a tener esa información del 8%, si no sería súper fácil comprar propiedades, ¿ya? Y rentabilizarlas. ¿Ya? Pero esto es académico, esto es un ejemplo donde tienen mucha información. Ya, y dado que ya conocimos valor presente y valor futuro, vamos a ir a las relaciones de anualidad. Y ahí dice, la figura muestra un diagrama de flujo de efectivo de 0 a n, que implica una serie de ingresos uniformes, iguales, cada uno con un monto A que ocurre al final de cada uno de los periodos n con una tasa I de interés. ¿Ya? Tengo el periodo 0 hasta el periodo n y tengo un flujo constante de dinero. ¿Ya? Ese flujo constante se llama la anualidad. ¿Ya? Y la anualidad, ojo, que empieza siempre en el periodo 1. En el periodo 1 quiere decir que es el que está inmediatamente después del 0. Recuerden, si tengo una reinversión de capital, y tengo una reinversión de capital al año 3, ¿ya? Y aquí quizás va a ser mi nuevo 0, la anualidad que yo voy a estar calculando va a empezar en el año
4, ¿ya? Ojo con eso porque cuando veamos que la anualidad, cuando queramos llevarla a valor presente, en realidad la fórmula está asociada a que la llevemos al periodo anterior donde empiezan las anualidades, ¿ya? Y la fórmula del valor futuro está asociada al periodo siguiente, al cual, no al periodo siguiente, sino que al periodo donde termina en realidad la anualidad, ¿ya? Lo vamos a ver ahora en detalle. ¿Qué puede ser una anualidad? En términos de costo es fácil. Un costo fijo es una anualidad, ¿ya? Lo pueden tratar como una anualidad. En ingresos es difícil porque va a depender de sus ventas, ¿ya? Pero quizá tengo una oficina de ingeniería y el primer año vendí informes de ingeniería a un cliente y llegamos a una sociedad en que en realidad el cliente me va a pagar un mensual porque yo le vea tantos proyectos de ingeniería, y eso también podría ser una anualidad. Quizás me pague 1 millón de pesos mensuales y él me va a tirar todos los proyectos que le vayan saliendo en el año, le salgan o no le salgan proyectos, ¿ya? Igual podría ser, por ejemplo, un fee que se llama. Lo que ustedes pagan en Netflix, lo que pagan en las aplicaciones muchas veces también es una anualidad, ¿ya? En realidad es una mensualidad, pero lo podrían tratar como una anualidad contablemente hablando, ¿ya? Por lo tanto, la tercera relación que vamos a ver es, conocida la anualidad, cuánto vale el valor futuro de esa anualidad, ¿ya? La figura que la voy a hacer ahora muestra un diagrama de flujo efectivo general que implica una serie de ingresos uniformes iguales, por eso es una anualidad, ¿ya? Cada uno por un monto A, que ocurre al final de cada uno de los periodos N con una tasa de interés de I%. ¿Dónde borro? Allá. Por lo tanto, en realidad el flujo lo que estoy haciendo es que si tengo una anualidad y estos flujos son iguales, lo que estoy transformando en esa relación en anualidad es que es igual para acá abajo. Voy a estar llevando todo a un valor futuro, ¿ya? Toda esa anualidad, qué pena que no puedo ocupar colores distintos, pero toda esta anualidad la voy a transformar en un solo valor, ¿ya? Y eso va a ser la tercera relación, donde el valor futuro va a ser igual a la anualidad por 1 más la tasa elevado a n menos 1 partido por i. ¿Ya? Las fórmulas del 1, del 2, del 3, del 4 que viene ahora y después del gradiente del 5 en la prueba van a estar dadas, ¿ya? Van a ir un formulario. No es necesario ni yo me sé estas fórmulas de memoria, ¿ya? Van a venir, pero ojo, aprendan realmente cómo aplicarlas, esa es la clave, ¿ya? Este puso igual que el meme que dice que en la clase 1 más 1 igual 2 y después en la prueba tienen que sacar una cuestión imposible. Así es más o menos este curso porque en realidad se les complica mucho en la prueba, pero la base son las fórmulas, ¿ya? Ejemplo. Dice, el valor de la anualidad es de 1 millón de pesos. No sé si es negativo o positivo, están diciendo que es una anualidad. Eso también ustedes tienen que tener la capacidad de hacer supuestos. Muchas veces en las pruebas los controles levantan la mano y dicen, profe, ¿qué considero esto? Ustedes pueden considerarlo como sea. Si les dicen que el valor de A es de 1 millón de pesos de la anualidad, no sé si es costo o es ingreso. Lo puedo asumir como cualquiera de las dos cosas.
N es igual a 15 años y la tasa de interés es el 5% anual. La cantidad futura equivalente que puede retirar de inmediato después del 15º pago es, por lo tanto, voy a hacer más chiquito los flujos en este caso. 15 años. Lo que me están diciendo es que voy a asumirlo como un ingreso, ¿ya? Pero eso es porque yo lo quiero asumir así. Tengo una anualidad de 1 millón de pesos. Por lo tanto, aquí voy a tener 1 millón, 1 millón, 1 millón, hasta el periodo 15 de 1 millón. Y lo que quiero transformar es ese flujo, en realidad, en el periodo 15. Si son ingresos, obviamente mi anualidad acumulada son ingresos. No puede cambiar el sentido. Si esto lo considero como ingresos, como costos de la anualidad que tengo que gastar 1 millón de pesos cada año, obviamente va a ser un costo el que lo transforme a valor futuro. No puede cambiar el signo. ¿Ya? Ese valor en realidad es el que me están pidiendo. ¿Ya? Por lo tanto, ese millón, ¿cómo lo traslado? A un valor X. Y esto se aplica a los proyectos de ingeniería cuando ustedes quieren hacer un trato, ya sea ciertos ingresos o estos costos. Si ustedes calcularon que con ingresos en realidad tienen que pagar 1 millón de pesos y la persona no tiene, me dice, ¿sabéis qué? Al primer y segundo año yo como cliente tuyo no tengo que pagar 1 millón de pesos. Pero al tercer año voy a hacer un negocio tan grande que vamos a hacer una promesa escriturada que a partir del tercer o cuarto año yo voy a tener ingresos para poder pagarte, o quizá a partir del 10º año. Por lo tanto, yo puedo tener la capacidad de calcular todos esos flujos. Yo digo, este tipo me tiene que pagar 1 millón de pesos anual y con eso yo por 15 años puedo vivir tranquilamente. Por lo tanto, esto lo calculo y digo, ya, ok, si tú puedes pagarme al año 15, págame X cantidad de dinero, que va a ser igual como si me hubiese pagado 1 millón de pesos cada año. Ya rentabilizado al dinero en el año 0, en el año 1, en el año 2, en el año 3. ¿Ya? ¿Cuánto les dio ese resultado? ¿Alguien lo sacó? En realidad aplicar la fórmula. Tengo la anualidad de 1 millón de pesos, tengo la tasa de interés que es del 5% y tengo el N que es igual a 15. Por lo tanto, el valor futuro va a ser, lo voy a hacer igual. No sé si se alcanza a ver acá esta parte de abajo de la pizarra. Me dio 21 millones. ¿Ya? 578.600. 21 millones 578 mil 600. ¿Ya? Para alguien que se haya perdido, en realidad lo que hizo su compañera es valor futuro, la anualidad, 1 millón de pesos, lo multiplicó por 1 más el 0.05 elevado a 15 menos 1, y todo eso dividido en 0.05. 21 millones, a mí me dio con otros decimales 21.578.563, a los efectos redondeado a 600. ¿Ya? Esa vendría siendo entonces la tercera gran fórmula del FUS. Y aquí le puse 3 en realidad, pero en realidad debería ser la cuarta. 2. ¿Dónde dejé la 3 anotada? Aquí. Y esta cuarta está asociada en realidad que me dicen que en realidad es la inversa de la otra. El valor presente que yo quiero calcular, dado una anualidad que yo tenga, a cierto interés. Por lo tanto, el valor presente va a ser igual a la anualidad por 1 más la tasa elevado a n, menos 1, partido por el interés, por 1 más el interés elevado a n. ¿Ya? Y esta fórmula, en realidad lo que yo hago es que tengo una anualidad, lo voy a hacer hacia abajo ahora,
ajustárselo hacia arriba porque en realidad los ingresos son los que más gustan, pero también podría ser hacia abajo. Recuerden que la anualidad comienza en un periodo posterior a una inversión. Y todas estas anualidades, en realidad lo que yo voy a estar queriendo obtener es que el periodo cero va a estar teniendo un valor presente. ¿Ya? Esa es la equivalencia. Todo este flujo de dinero lo estoy pescando y lo estoy asociando acá. Si es ingresos, en realidad no me interesa mucho la inversión, o sea, la rentabilización, sino que me importa más lo que voy a tener que pagar. Y aquí voy a tener que mirar al banco. O sea, el banco me va a prestar todos estos dineros como anualidades y yo los voy a tener que calcular el valor presente de acuerdo a si tengo en este periodo de tiempo el dinero suficiente para apalancar la deuda o no. Entonces, si el día de hoy a cierta máquina se le ordena una reparación mayor, puede ser una recortadora, una máquina de hacer sondaje, su producción se incrementaría si es que le hacemos esta reparación un 20%, que se traduciría en un flujo efectivo adicional de 20 millones de pesos al final de cada año durante 5 años. Aquí ya la pongo un poco más difícil. Si el interés es de 15% anual, ¿cuánto es razonable invertir para arreglar la máquina en cuestión? Pero en realidad el enunciado se traduce solamente a aplicar una fórmula y por eso voy a que si esta fórmula la entienden, esta fórmula siempre va con esto, ¿ya? Si entienden estas dos cosas, si entienden esto, borré el otro, pero si esto lo entienden con el traspaso de flujo que se hace, se va a entender y van a poder entender todos estos tipos de ejercicios. El ejemplo dice, voy a borrar el gráfico. Si alguien tiene el valor antes de explicarlo, me lo da, lo anoto ahí al ladito y vemos si se da. ¿Cuál es el horizonte de años? Durante 5 años. Gracias. 3, 4, 5. ¿Ya? Dice, si el día de hoy a cierta máquina se le ordena una reparación mayor, su producción se incrementaría un 20%, que se traduciría en un flujo de efectivo adicional de 20 millones de pesos al final de cada año durante 5 años. Por lo tanto, que diga que la producción se va a aumentar en un 20%, me da exactamente lo mismo porque en realidad lo que me importa es que ese 20%, esa producción, se traduce en realidad en un flujo efectivo adicional de 20 millones de pesos al final de cada año. Por lo tanto, esto, ¿la anualidad cuánto es? ¿Cuánto es la anualidad? 20 millones. ¿Ya? Si yo arreglo la máquina, voy a obtener 20 millones adicionales durante 5 años. Por lo tanto, tengo un ingreso adicional como una anualidad. Por lo tanto, ¿cuánto es razonable invertir para arreglar esta máquina? ¿Cuánto tengo que invertir en este periodo para que esta máquina me genere eso? ¿O para que esta máquina sea rentable, que me genere 20 millones de pesos adicionales? Esa anualidad tengo que llevarla a una inversión, ¿ya? Y una inversión, aquí se cambia, pero aquí se cambia porque nos están cambiando el enunciado también. Aquí estamos diciendo que se traduce en un incremento de flujo efectivo adicional de ingresos respecto a un egreso, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es razonable? X es razonable. Por lo tanto, este flujo de dinero lo estoy llevando a un periodo cero. Y para eso tengo el valor de la anualidad y voy a obtener un valor presente. ¿Alguien llegó al valor presente? 67 millones. 67 millones, 43.000. 109. Ya. Eso quiere decir que el valor presente en realidad son los 20 millones
multiplicado por 1 más la tasa. ¿Cuánto es la tasa? 0,15 elevado al periodo n, 5 menos 1 partido por la tasa multiplicado por 1 más la tasa elevado a 5. ¿Ya? Y eso debería dar esto acá. Profe, y en una prueba usted no puede poner un ejercicio aquí, tenemos que ver qué uno aplicar. Sí. O sea, las pruebas en realidad son este tipo de enunciados. Ahora le voy a poner la fórmula del enunciado. En la fórmula nos va a poner unos subtítulos. Sí, o sea, todo. En realidad les voy a poner la fórmula completa. No más que la fórmula del título, porque vas a ver a qué tenemos que aplicar. O sea, es que la fórmula va a decir valor f o f, que en realidad es la notación valor futuro. En realidad, por eso es importante la notación de valor presente. En realidad, la ecuación va a ir tal cual. Así. Claro, no va a decir en qué caso aplicar. Ya, poco con eso. Y los ejercicios van a ser rectángulos, o sea, no van a ser de otra forma. Es análisis de enunciados. Y va a ser más complejo que este que pasó recién. Sí, mucho más. Pero vamos a hacer ejercicio, así que no se asusten. ¿Y dónde podemos encontrar más ejercicios? En el libro, en el Sullivan. ¿Ya? Los ejercicios que están ahí no están aplicados al rubro de la construcción, pero sí lo pueden aplicar a teoría económica. ¿Ya? Porque todos los ejemplos de acá son ejemplos en realidad como, entre comillas, preliminares. Es que tratamos todos esos ejercicios de darle una vuelta a la rueda y trasladarlos a un escenario del rubro de la construcción. De inversión, de maquinaria, movimiento de llega, ingeniería estructural, todo lo que ustedes puedan aplicar, ya para que sea un ejemplo más real. Pero ahí pueden estudiar. 67.044, ¿era eso? ¿Sí? Ya. Ahí con los decimales cayó que no estaba. ¿Ya? Y hay otra relación, que aquí vamos a quedar en esta relación, dice el cálculo ahora inverso. Esta es la quinta, ¿ya? Que dice, la siguiente ecuación es la relación para obtener el monto de la anualidad. Ahora nos vamos a ir hacia el otro lado. O sea, dado un valor presente o dado un valor futuro, ¿cómo sería esto en anualidad? En realidad son las inversas a las ecuaciones 3 y 4, ¿ya? Entonces la ecuación 5 dice que la anualidad en realidad va a ser un valor futuro, si es que yo lo tengo. Ahí para el que me preguntó cómo aplicar las ecuaciones en TIP, es que obviamente el valor de la ecuación, si yo tengo ese valor, al final el que tengo que aplicar es esa ecuación. Si tengo un valor presente, en realidad el valor futuro es el que estoy tratando de obtener. No muchas veces, o no en el 100% de las veces se va a aplicar este TIP, pero en realidad podría servir. ¿Ya? Por lo tanto, si quiero calcular la anualidad, el valor futuro que ya lo tengo va a ser multiplicado por la tasa de interés partido por 1 más la tasa de interés elevado a n menos 1. ¿Ya? Y esto quiere decir que en un flujo de 0 a n voy a tener un valor futuro en n y eso lo voy a tener que llevar a un valor de anualidades. ¿Ya? Voy al inverso. Ya aquí de las anualidades pasé a un valor puntual, ya sea en presente o en futuro, y aquí a partir de las anualidades voy a llegar a un valor futuro en este caso. Equivalente que sucedía al final del último periodo. La cantidad entre corchetes se llama el factor del fondo de amortización. ¿Ya? Algo como un dato. Ejemplo. Este ejemplo lo vamos a solamente plantear y lo vamos a hacer al inicio de la siguiente clase.
Una estudiante emprendedora o un estudiante emprendedor como ustedes planea tener un ahorro personal por un total de 100 millones de pesos cuando se retira a los 65 años de edad, en realidad fondos previsionales. Ahora tiene 20 años. Si la tasa de interés anual en promedio de la rentabilización del capital será de 7% durante los próximos 45 años para su cuenta de ahorro, ¿qué cantidad igual debe ahorrar al final de cada año para cumplir su objetivo de los 100 millones de pesos? ¿Ya? Y eso es aplicando el concepto de valor de anualidad dado un valor futuro. Tengo el valor futuro de 100 millones de pesos, quiero calcular una anualidad en términos de años, cuánto tengo que ahorrar cada año para llegar a esos 100 millones de pesos, a esa equivalencia. Ya chicos, voy a pasar lista y estamos.